Suscríbete al canal ahora para recibir emocionantes historias de coraje, estrategia y superación de desafíos directamente desde el corazón de México. Cuéntanos desde dónde nos ves y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos conocer a fans de todo el mundo, inspirados por la fuerza y la unidad de la esperanza. Tu participación es parte de la historia y juntos podemos mantener vivas estas aventuras. El sol caía a plomo sobre los campos secos del norte de México, tiñendo las ondulantes colinas de naranja y rojo. El viento arrastraba el polvo de los caminos, y el lejano sonido de los cascos de los caballos rompía el silencio. En el rancho La Esperanza, los sonidos de los perros y el ganado se mezclaban con el crujido de las cercas de madera, creando una melodía rústica y constante. Hernán, el vaquero millonario, se encontraba solo en la terraza de su casa principal, contemplando el horizonte. Conocido por su imperio ganadero y agrícola, tenía fama de hombre severo y distante, pero tras su mirada acerada se escondía una profunda soledad, alimentada por pérdidas y traumas del pasado. El rancho, a pesar de su prosperidad, era simplemente una inmensa prisión dorada. Mientras tanto, la joven María llegó a la región. Llevaba una mochila desgastada sobre los hombros y sus ojos reflejaban el dolor de quien había cargado con toda su vida. El asalto a la pequeña caravana en la que viajaba la había dejado sin familia, sin protección, sin rumbo. El polvo y el calor del desierto parecían menos crueles que la soledad que la envolvía. El primer encuentro entre Hernán y María no estuvo marcado por las palabras. La encontró escondida cerca del corral, limpiándose las heridas de las rodillas tras una caída al intentar escapar de unos ladrones. Ella lo miró con recelo, esperando cualquier señal de violencia, pero él simplemente se acercó con calma, ofreciéndole un paño limpio y agua. Un silencio denso flotaba en el aire, cargado de ritmo y tensión, donde cada mirada hablaba más fuerte que cualquier palabra. Al día siguiente, Hernán comenzó a observarla discretamente mientras ayudaba a los trabajadores del rancho. Cada gesto suyo revelaba resiliencia y determinación. Él, acostumbrado a mandar con mano firme, encontró algo inesperado en ella. Un coraje que no pedía permiso, una fuerza que no exigía aplausos. María, a su vez, percibió el cuidado velado de Hernán y su presencia silenciosa, que parecía proteger sin interferir, distante pero constante. El rancho en sí tenía su propia personalidad. Cercas desgastadas por el sol, pozos crujientes, olor a tierra y heno húmedo. Pero era un lugar seguro en medio del desierto de peligros que rodeaba la región. Entre ríos secos y pequeños pueblos olvidados por el gobierno, la vida en el rancho era una batalla diaria contra la naturaleza, el tiempo y los hombres que lo codiciaban. Hernán y María, a pesar de sus diferencias, comenzaron a forjar un entendimiento tácito, hecho de acciones y miradas, más que de palabras. El primer conflicto surgió cuando unos bandidos intentaron robar ganado del rancho. María, a pesar de ser nueva en la zona, reaccionó instintivamente. Cerró las puertas, guió a los animales e incluso se enfrentó al líder de los ladrones con un machete improvisado. Hernán, impresionado, vio en ella una chispa de coraje que creía haber perdido con los años. El enfrentamiento terminó antes de que se volviera mortal, pero marcó el inicio de un vínculo silencioso y firme. Entre el miedo al peligro externo y su respectiva soledad interior, comenzó a surgir una relación basada en el respeto y las acciones concretas. Hernán les ofreció refugio, protección y guía. María les ofreció su determinación, su talento natural y una perspectiva que él no podía definir con exactitud, pero que llenó de vida el vacío del rancho. Sin embargo, un misterio rodeaba a la joven: sus orígenes, los verdaderos motivos de su viaje y los peligros que podría acarrear.
Hernán presentía indicios de que su presencia no era una simple coincidencia y que el rancho podía ser escenario de acontecimientos ajenos a cualquier control. La tensión del desierto, los peligros de los hombres codiciosos y la propia soledad de los protagonistas crearon un terreno fértil para conflictos, alianzas y secretos. El sol se puso, tiñendo los campos de oro, mientras una nueva vida silenciosa comenzaba a germinar entre ambos. Una alianza para la supervivencia que podría transformarse en una familia. El rancho. La esperanza no era solo un pedazo de tierra, era una historia viva. Cada cerca, cada pozo, cada corral llevaba las huellas del tiempo y de las manos que allí habían trabajado. Hernán lo sabía mejor que nadie. Recorría el terreno a diario, observando el ganado, revisando las cercas y analizando el suelo, porque cualquier descuido podía costar la productividad o la vida de quienes estaban a su cargo. Pero, en los últimos años, su rígida rutina se había convertido en soledad, y la llegada de María comenzó a alterar el equilibrio del rancho. María exploró el lugar con curiosidad contenida. Descubrió el pequeño huerto que Hernán cultivaba con esmero, los cobertizos donde los animales se refugiaban del calor abrasador y los senderos ocultos entre las colinas que les permitían recorrer largas distancias sin ser vistos. Cada espacio tenía una historia, y María, aunque silenciosa, absorbía los detalles como una esponja. Empezó a comprender no solo la rutina del rancho, sino también la personalidad de Hernán, un hombre severo pero justo, distante pero observador, rígido pero capaz de un profundo cuidado. Los trabajadores del rancho también empezaron a mostrar su verdadera cara. Don Luis, el capataz canoso, era estricto con los recién llegados, pero sentía un cariño casi paternal por los más experimentados. José, el joven vaquero, admiraba a Hernán y trataba de demostrar su valía, mientras observaba en secreto a María, intrigado por su valentía e inteligencia práctica. Cada interacción entre los personajes secundarios contribuía a revelar la vida cotidiana del rancho y cómo ésta moldeaba la vida de todos sus habitantes. Hernán empezó a poner a prueba las habilidades de María, asignándole tareas que requerían inteligencia práctica, valentía e iniciativa. Pastoreaba el ganado con mano firme, reparaba cercas sin ayuda y resolvía pequeños problemas que surgían, a menudo sin que nadie se diera cuenta. Su independencia y fortaleza llamaron la atención no solo de Hernán, sino de todos los que trabajaban allí. Al mismo tiempo, María comenzó a comprender la complejidad de Hernán. Cargaba con traumas que rara vez mostraba. La pérdida de seres queridos, antiguas rivalidades y decisiones difíciles que moldearon no solo su fortuna, sino también su personalidad reservada. Pequeños gestos, como cuidar a un caballo enfermo o preocuparse por el bienestar de los trabajadores, revelaban facetas de un hombre al que muchos consideraban severo. El paisaje que rodeaba la hacienda reforzaba la narrativa. Pequeños pueblos olvidados por el gobierno, caminos de tierra que atravesaban llanuras y colinas, y un desierto que castigaba a los desprevenidos. La cultura local estaba presente en las costumbres de los trabajadores, la devoción a la tierra, la importancia de la familia, el intercambio de favores entre vecinos y la constante necesidad de protegerse de los ladrones y bandidos que rondaban la región. Hernán, incluso con su riqueza, respetaba estas tradiciones y exigió que María también aprendiera a adaptarse. Entre cenas sencillas alrededor de la mesa de madera y noches contemplando el cielo estrellado, Hernán y María comenzaron a forjar una comunicación silenciosa. Una mirada, un gesto, una acción resolvían más que las palabras. María descubrió que Hernán, aunque distante, no era insensible, y Hernán comprendió que María, aunque joven y marcada por el sufrimiento, poseía una fuerza que no había encontrado en nadie en años.
En el fondo, ambos empezaban a comprender que el rancho podía ser más que un simple refugio temporal. Para Hernán, María representaba la oportunidad de reconectar con lo que había perdido: familia, confianza, vínculos humanos. Para María, Hernán significaba seguridad, aprendizaje y la posibilidad de reconstruir una vida que parecía destrozada. Pero esta cercanía seguía siendo delicada, permeada por los desafíos del mundo exterior: hombres codiciosos de pueblos cercanos, viejas rivalidades por tierras y ganado, y secretos personales que ninguno de los dos podía revelar fácilmente. El rancho, por lo tanto, se convirtió no solo en un escenario, sino en un personaje vivo de la historia, moldeando comportamientos, decisiones y emociones. Cada detalle del lugar, desde el olor de la tierra hasta el crujido de las puertas del granero, influyó en la narrativa y la evolución de los protagonistas. El desierto, el sol abrasador y las tormentas de polvo crearon obstáculos diarios, pero también fortalecieron los lazos que surgieron entre ellos, transformando la simple supervivencia en una lección de confianza, valentía y esperanza. Los días transcurrían en la hacienda La Esperanza, pero la tranquilidad era solo aparente. Hombres de los pueblos vecinos observaban desde lejos, codiciando las tierras fértiles y el ganado que Hernán había acumulado con tanto esfuerzo. La llegada de María, aunque silenciosa, pareció encender chispas entre viejos rivales que no mostraban piedad a nadie que se acercara a Hernán, considerado intocable hasta entonces. La primera gran prueba llegó una cálida mañana de otoño. Un grupo de forajidos, liderados por un hombre llamado Eladio, intentó asaltar el rancho con el pretexto de comprar ganado. Hernán, presintiendo el peligro, envió a José a verificar si se acercaba alguien. María, instintivamente, ayudó a organizar el ganado en los corrales de forma que impidiera cualquier escape rápido. Cuando los ladrones finalmente llegaron, encontraron un rancho preparado y dos protagonistas decididos. El enfrentamiento fue tenso. María, armada con un rifle que Hernán le había confiado, mantuvo la calma, incluso cuando una bala impactó en el suelo junto a ella. Hernán, montado en su caballo, coordinó a los trabajadores con precisión, usando señales silenciosas y gritos cortos para mantener a todos en posición. José, el joven vaquero, intentó avanzar, pero María lo detuvo con un gesto firme. «Ahora no. Esperen». Su firmeza demostraba que no era simplemente alguien a quien proteger. Era parte de la defensa estratégica del rancho. Tras horas de tensión, los invasores fueron repelidos, pero el episodio dejó claro que la vida en La Esperanza no sería pacífica. Hernán comprendió que ya no podía tratar a María simplemente como una aprendiz o asistente. Ahora formaba parte de algo más grande. La confianza entre ellos creció, pero también despertó inquietudes sobre la seguridad y el futuro del rancho. Mientras tanto, comenzaron a salir a la luz secretos del pasado de María. Mencionó, casi en un susurro, que huía de personas que no descansarían hasta encontrarla. Hernán comprendió la gravedad de la situación. La amenaza no provenía solo de ladrones de ganado o rivales locales. Existía una red de peligros que se extendía más allá del rancho, relacionados con sucesos que María aún no había revelado por completo. Todas las noches la observaba dormir a la luz de la lámpara, reflexionando sobre cómo proteger a alguien que de repente se había vuelto vital para él. La tensión emocional también creció en el rancho. Hernán empezó a sentir algo que no había experimentado en años, una mezcla de admiración, respeto y algo más íntimo por María. Ella, a su vez, descubrió en sus ojos una mezcla de dureza y vulnerabilidad, que la hacía querer confiar en él y al mismo tiempo mantener las distancias. Cada gesto, cada decisión, conllevaba una tensión silenciosa, amplificada por el peligro constante del exterior. Un nuevo desafío surgió con la llegada de un emisario de una estancia vecina,
quien reclamaba derechos sobre parte de las tierras de Hernán. Hernán se negó a negociar, pero la confrontación legal y territorial avivó viejos resentimientos. María volvió a destacar, ayudando a investigar documentos antiguos e identificar lagunas en las reclamaciones del rival. Su capacidad para leer mapas, interpretar registros y pensar estratégicamente impresionó a Hernán y a los trabajadores. Entre los ataques externos y la tensión interna surgieron pequeños conflictos entre los trabajadores. Don Luis cuestionaba algunas decisiones de Hernán, mientras que José, entusiasta, parecía más propenso a actuar impulsivamente. María actuó como mediadora silenciosa, equilibrando fuerzas y manteniendo a todos enfocados en la supervivencia del rancho. Su presencia comenzó a transformar no solo a Hernán, sino toda la dinámica del lugar. Sin embargo, no todos los desafíos eran externos. La relación entre Hernán y María trajo consigo conflictos internos. La atracción silenciosa, combinada con miedo, respeto y necesidad de protección, creó momentos de intensa tensión emocional. Hernán luchaba por mantener su liderazgo, mientras que María se resistía a la vulnerabilidad, preocupada por los secretos que guardaba. Cada conversación, cada gesto, tenía múltiples significados, revelando la complejidad del vínculo que se forjó entre ellos. El conflicto llegó a su punto álgido cuando un ataque nocturno obligó a María y Hernán a huir a un sendero oculto en las colinas, dejando parte del ganado en peligro. Mientras corrían bajo la luna, perseguidos por balas y sombras, Hernán se dio cuenta de que ya no podía afrontar los desafíos solo. María no era solo una ayudante o aprendiz, era esencial. La experiencia reforzó la interdependencia entre ambos y sentó las bases para futuros desafíos. Lazos forjados en el peligro, donde el coraje y la confianza se convierten en armas tan poderosas como rifles y machetes. El rancho, antaño símbolo de estabilidad, se convirtió en un campo de pruebas constante para la valentía, la inteligencia y la resiliencia de los protagonistas. Cada obstáculo externo o conflicto interno moldeó no solo la historia, sino también a los personajes, preparando el terreno para los acontecimientos inesperados que vendrían después. Si bien el rancho La Esperanza parecía resistir los ataques externos con fuerza y estrategia, comenzaron a surgir otros conflictos, complicando aún más la vida de Hernán y María. El rancho no era solo un rancho ganadero, sino un microcosmos de poder, lealtad y secretos. Una de las primeras subtramas involucraba a Don Luis, el capataz de toda la vida. Albergaba viejos resentimientos hacia Hernán, derivados de decisiones pasadas que habían perjudicado a amigos y familiares. Aunque leal, su reticencia a aceptar plenamente a María como parte del rancho creaba pequeñas tensiones. Ella, joven y valiente, desafió la jerarquía tácita del rancho, mostrando iniciativa y habilidad donde muchos hombres experimentados fallaban. Cada uno de sus movimientos era observado con sospecha y, a la vez, con silenciosa admiración, generando pequeñas chispas de conflicto que debían resolverse sin comprometer la defensa del rancho. Otra subtrama surgió de José, el joven e impulsivo vaquero. Su admiración por María se transformó rápidamente en un sentimiento más profundo, uno que no sabía cómo manejar. Los celos latentes de Hernán, aunque nunca se mostraron explícitamente, crearon un triángulo de tensión emocional. María, por su parte, permanecía concentrada en las tareas y los desafíos, pero percibía las miradas y los gestos cargados de sentimientos no expresados. Este triángulo silencioso añadió una capa de complejidad a la narrativa, mostrando que no todos los conflictos provenían del desierto o de ladrones. Algunos surgían del corazón humano. Además de los conflictos internos, surgieron amenazas externas más sofisticadas.
Rivales de otras haciendas comenzaron a enviar espías para observar los movimientos de la Esperanza. Hernán y María necesitaban descifrar quiénes eran aliados y quiénes enemigos. Uno de estos espías, un hombre llamado Vicente, se infiltró en la hacienda fingiendo ser un trabajador temporal. Su presencia creó tensión inmediata. Pequeños objetos desaparecían, las conversaciones se interrumpían por ruidos sospechosos, y Hernán sentía crecer la desconfianza. María, con su astucia, comenzó a percibir patrones que Hernán aún no había notado, demostrando que su inteligencia era tan valiosa como su valentía. Mientras tanto, la propia finca albergaba antiguos secretos. Durante una patrulla, María descubrió una pequeña cabaña abandonada en las colinas, donde había pistas que indicaban que bandidos podrían estar planeando futuros ataques. La revelación trajo consigo un nuevo nivel de peligro. No se trataba solo de defender el ganado o enfrentarse a los ladrones, sino de anticipar movimientos, interpretar señales y actuar con rapidez. Hernán comprendió que confiar en María no era solo una cuestión de necesidad, era una cuestión de supervivencia. Las relaciones con la aldea vecina también complicaron la trama. El emisario de la hacienda rival aparecía constantemente, cada vez más audaz, trayendo cartas con amenazas veladas u ofreciendo tratos sospechosos. Hernán y María necesitaban equilibrar la diplomacia y la fuerza, negociando sin revelar sus debilidades y protegiendo a los trabajadores y al ganado. Cada interacción revelaba más sobre la política local, viejos resentimientos y los intereses económicos que moldeaban la región. La tensión emocional entre Hernán y María continuó desarrollándose en paralelo. Pequeños gestos de cariño, como cuando él comprobaba si ella estaba abrigada por la noche o cuando ella improvisaba un refugio para un caballo herido, forjaron un vínculo silencioso, lleno de respeto y confianza. Sin embargo, la presencia de José y el misterioso pasado de María impidieron que este vínculo se abriera por completo, creando capas de misterio y anticipación. Finalmente, una tormenta inesperada azotó el rancho. Las lluvias torrenciales convirtieron los senderos en ríos de lodo y amenazaron con destruir cercas y refugios. La tormenta actuó como catalizador. Todos debían trabajar juntos, enfrentando obstáculos físicos y emocionales. Hernán y María coordinaron la defensa del rancho, demostrando confianza mutua y revelando la verdadera fuerza del vínculo que comenzaba a surgir. Cada decisión tomada durante la tormenta, desde salvar al ganado hasta proteger a los trabajadores, resaltó la importancia de la unidad en tiempos de crisis. Esta serie de subtramas creó una narrativa más rica. Lealtades puestas a prueba, sentimientos no expresados, amenazas externas y secretos ocultos, todo entrelazado con el conflicto central del rancho. La complejidad del mundo de la esperanza se hizo cada vez más evidente, preparando el escenario para el siguiente punto de la historia, donde cambios inesperados y giros profundos alterarían la vida de todos. El rancho. La esperanza estaba en silencio esa noche. Solo el lejano canto de los búhos y el susurro del viento entre las colinas rompían la tranquilidad. Hernán caminaba por la terraza, reflexionando sobre los acontecimientos recientes. Ataques repelidos, subtramas resueltas, creciente confianza en María, pero aún con la sombra de las amenazas externas acechando. Sin embargo, no podía prever que el verdadero punto de inflexión no vendría de los rivales ni del desierto, sino del interior del rancho, de un secreto cuidadosamente guardado. María regresaba de una patrulla nocturna cuando oyó un ruido extraño en el granero. Siguiendo su instinto, se acercó en silencio. En el rincón oscuro, encontró una figura inesperada. Vicente, el espía infiltrado que creían haber expulsado semanas atrás. No estaba solo.
Llevaba un documento antiguo, parcialmente quemado, que mencionaba la esperanza e indicaba que Hernán había arrebatado parte de las tierras de la hacienda a una familia influyente, pero en circunstancias poco claras. La revelación impactó a María, y cuando se lo comunicaron a Hernán, se dio cuenta de que su reputación y su legado estaban en riesgo. Tierras que creía legítimamente suyas ahora estaban sujetas a disputas legales que podrían destruir no solo su riqueza, sino también la estabilidad de todos los que dependían de él. Aún más inquietante, Vicente sugirió que la amenaza provenía de alguien muy cercano a Hernán, alguien que había estado manipulando información durante años. Mientras procesaban la noticia, surgió una nueva amenaza. Bandidos de un pueblo lejano aprovecharon la confusión y atacaron la zona más vulnerable del rancho. María y Hernán tuvieron que actuar con rapidez. El ataque fue violento, con disparos que atravesaban la noche y el ganado presa del pánico. Hernán montó a caballo y lideró la defensa con precisión, mientras María, armada y calculadora, guiaba a los trabajadores a posiciones estratégicas. La batalla, aunque breve, fue intensa y el rancho sufrió daños considerables. En medio de la confusión, Hernán notó algo inesperado. Vicente, el supuesto traidor, tenía miedo. Su postura flaqueó y dio señales de que no era el verdadero enemigo, sino solo un peón en un plan mayor. Hernán y María comenzaron a atar cabos, dándose cuenta de que la verdadera amenaza no provenía solo de rivales o espías, sino de una conspiración cuidadosamente orquestada que involucraba a figuras poderosas de la región, algunas de las cuales Hernán conocía desde hacía años. Al amanecer, el rancho quedó parcialmente destruido, pero intacto. Hernán y María, exhaustos, encontraron un momento de silencio entre ellos, y por primera vez, Hernán compartió un fragmento de su pasado con María. Le reveló que la adquisición de las tierras años atrás implicó traiciones, decisiones moralmente cuestionables y enemigos que nunca fueron derrotados por completo. María, comprensiva de la magnitud del problema, le ofreció su apoyo incondicional, no solo como aliada, sino como alguien capaz de pensar estratégicamente y actuar con valentía en situaciones extremas. El punto de inflexión no fue solo el descubrimiento del documento ni el ataque al rancho. Fue la comprensión de que Hernán ya no podía afrontar los desafíos solo. La relación que se desarrolló entre él y María cambió el equilibrio de poder en el rancho e introdujo una nueva dinámica. La confianza, el coraje y la inteligencia combinados podían afrontar cualquier amenaza, pero cualquier error podía ser fatal. Al recuperarse de la tensa noche, Hernán comenzó a observar a María con renovado respeto, dándose cuenta de que no era solo una protegida o aprendiz, sino una compañera capaz de afrontar peligros que él solo jamás podría controlar. María, a su vez, sintió por primera vez que el rancho y Hernán podían ser más que un refugio y un empleo. Podían convertirse en una familia, una vida reconstruida en medio del caos. La amenaza era ahora doble: externa, con rivales y conspiradores que querían apoderarse de la tierra, e interna, con la necesidad de sortear secretos del pasado, viejas rivalidades y la creciente tensión emocional entre los protagonistas. Este punto de inflexión transformó la hacienda La Esperanza de un refugio seguro a un campo de batalla estratégico, emocional y moral, obligando a Hernán y María a evolucionar rápidamente, a confiar el uno en el otro y a enfrentarse a peligros que podrían cambiar sus vidas para siempre. El día terminó con un cielo carmesí, las colinas iluminadas por el sol naciente y el rancho en alerta máxima. Cada decisión, cada gesto, ahora traía consecuencias aún más graves. El punto de inflexión estaba marcado.
La esperanza nunca volvería a ser solo tierra, ganado y polvo. Sería una prueba de valentía, confianza y lealtad, un lugar donde lo inesperado guiaría los próximos capítulos de las vidas de Hernán, María y todos los que allí vivían. Tras la oleada de ataques y la revelación del antiguo documento, la esperanza ya no era la misma. Hernán sentía el peso de la responsabilidad de proteger no solo su propiedad, sino también todas las vidas que dependían de él, trabajadores, animales y María. El rancho, antaño símbolo de estabilidad, se convirtió en escenario de decisiones cruciales y consecuencias inmediatas. El primer efecto visible fue la tensión entre los trabajadores. Don Luis, siempre cauteloso, cuestionaba con mayor frecuencia cada orden de Hernán, preocupado por la posibilidad de nuevos ataques o represalias legales. José, aunque joven e impulsivo, demostraba una mezcla de miedo y determinación, dispuesto a demostrar su lealtad, pero aún inseguro sobre los límites de su valentía. María asumió el papel de mediadora, manteniendo la unidad y ayudando a transformar el miedo en planificación estratégica. El impacto emocional en Hernán fue profundo. La revelación de que parte de sus tierras podría no ser del todo segura lo hizo cuestionar decisiones pasadas y evaluar la lealtad de quienes lo rodeaban. Comprendió que ya no podía actuar solo. Necesitaba aliados confiables, alguien que pudiera ver más allá de las amenazas superficiales. María sobresalió en este rol, ofreciendo soluciones rápidas, interpretando pistas y brindando un discreto apoyo emocional, demostrando que su presencia en el rancho era ahora indispensable. Externamente, vecinos y rivales comenzaron a darse cuenta de la vulnerabilidad de Hernán. Los mensajes velados y las observaciones discretas se multiplicaron. Los ataques menores volvieron, poniendo a prueba la vigilancia del rancho y obligando a todos a permanecer en constante alerta. Toda reacción tenía consecuencias. Un error podía significar la pérdida de ganado, lesiones o incluso una traición interna. Hernán y María debían actuar con precisión y rapidez, manteniendo la moral alta y asegurándose de que cada trabajador comprendiera su función. Mientras María lidiaba con la amenaza inminente, comenzó a darse cuenta de algo inesperado. Hernán confiaba profundamente en ella. Le delegó responsabilidades importantes, le permitió tomar decisiones cruciales y por primera vez compartió con ella fragmentos de sus planes y preocupaciones. Para María, esto significaba más que autoridad, significaba respeto y reconocimiento a su valentía e inteligencia. Esta confianza mutua comenzó a consolidar un fuerte vínculo entre ellos, aunque aún cargado de tensión silenciosa y emociones no expresadas. La consecuencia directa de acciones previas también se manifestó en la relación con los rivales. El emisario del rancho vecino, al percibir la resiliencia de la esperanza, intentó un nuevo enfoque, una oferta de alianza disfrazada de negociación. Hernán, consciente de las dudosas intenciones, la rechazó, pero la situación obligó a todos en el rancho a mantenerse alerta, recordando que no bastaba con reaccionar. Era necesario anticipar los movimientos y proteger cada paso del territorio. Mientras tanto, María enfrentaba consecuencias personales. El pasado que la había atormentado durante años parecía acercarse, y sabía que ya no podía ocultarle su historia a Hernán. Cada decisión tomada en el rancho repercutía no solo en su supervivencia, sino también en el destino de Hernán y de todos los que dependían de ella allí. La responsabilidad pesaba sobre ella, pero también fortalecía su determinación para afrontar los peligros con firmeza. El rancho, tanto física como emocionalmente, sintió los efectos de la noche anterior. Las cercas dañadas necesitaban reparación, los animales asustados necesitaban calmarse y la rutina necesitaba reorganizarse para garantizar la máxima seguridad.
La tormenta dejó lecciones claras. La vulnerabilidad trae consecuencias inmediatas y la supervivencia dependía de la unidad y la habilidad de cada individuo. En el plano personal, Hernán y María comenzaron a actuar casi como compañeros de guerra. Cada mirada, cada gesto, cada decisión conjunta reflejaba la evolución de su relación. Él seguía siendo el líder, pero ahora estaba aprendiendo a confiar plenamente, delegando y reconociendo la fuerza de la joven que había llegado sola al rancho. Ella, a su vez, descubrió que ya no necesitaba cargar sola con el peso del pasado. Juntos, formaban una unidad capaz de enfrentarse tanto al desierto como a los enemigos que se acercaban. La consecuencia más importante, sin embargo, fue la transformación de la hacienda en un símbolo de resistencia. La esperanza ya no era solo tierra y ganado, era una fortaleza, construida no solo con cercas y armas, sino con confianza, inteligencia estratégica y valentía. Cada acción tomada después del punto de inflexión moldeó el futuro, y cada reacción, ya fuera de Hernán, María o los trabajadores, definió si la historia continuaría con seguridad o se hundiría en el caos. El sol salía sobre las secas colinas de la esperanza, iluminando las cicatrices de los recientes ataques. Cada paso en el rancho era ahora un recordatorio de la vulnerabilidad que habían enfrentado y la necesidad de evolucionar para sobrevivir. Hernán y María sabían que ya no podían conformarse con la vieja rutina. La seguridad del rancho exigía creatividad, valentía y liderazgo compartido. Hernán comenzó a reconsiderar sus estrategias. Había confiado demasiado en la fuerza y la reputación de su presencia, pero ahora reconocía que necesitaba entrenar y preparar a quienes lo rodeaban. María, con su perspicacia, comenzó a organizar simulacros de defensa, planificar rutas de escape y capacitar a los trabajadores en vigilancia y comunicación silenciosa. Cada acción buscaba fortalecer el rancho contra futuros ataques, transformando la vulnerabilidad en resistencia. María, a su vez, se enfrentaba a su propio crecimiento interior. Dejó de ser una simple observadora y comenzó a actuar como asesora estratégica de Hernán. Su capacidad para anticipar los movimientos de sus rivales, interpretar señales y organizar defensas inesperadas se volvió cada vez más valiosa. La joven, que llegó frágil y sola, transformó cada miedo en determinación, cada inseguridad en valentía práctica. El crecimiento no se limitó a las habilidades prácticas. Hernán comenzó a afrontar traumas del pasado que le habían impedido abrirse a los demás. La presencia de María lo obligó a mostrarse vulnerable, a compartir sus dudas y a reconocer que la fuerza provenía no solo de administrar el rancho, sino también de confiar en quienes lo rodeaban. Este cambio no fue inmediato. Pequeños gestos, miradas y conversaciones silenciosas comenzaron a revelar una transformación gradual, visible para todos. Un nuevo desafío puso a prueba esta evolución, un ataque nocturno más organizado, planeado por un grupo de rivales conscientes de sus estrategias previas. Esta vez, Hernán y María lideraron conjuntamente la defensa del rancho. María posicionó a los trabajadores con precisión, creó rutas de escape para el ganado y anticipó los movimientos enemigos. Hernán, confiado en sus habilidades y la fuerza que ahora compartía, coordinó el uso de caballos, armas y cercas improvisadas para crear puntos estratégicos. El rancho, que antes parecía vulnerable, se convirtió en una fortaleza viviente, reflejo del crecimiento de sus protagonistas. El éxito de esta defensa tuvo profundas repercusiones. La confianza entre Hernán y María alcanzó un nuevo nivel. No se trataba solo de respeto mutuo, era el reconocimiento de que juntos eran capaces de afrontar cualquier amenaza. La evolución de María se reflejó en cómo los trabajadores llegaron a verla.
ya no como una aprendiz ni una intrusa, sino como una líder y socia estratégica, capaz de tomar decisiones cruciales en momentos de extrema tensión. A nivel emocional, el crecimiento de Hernán se reflejó en pequeños gestos de cariño, reconocimiento y cercanía. Empezó a demostrar que la soledad que había marcado su vida durante tanto tiempo podía llenarse de confianza y cariño. María, al notar este cambio, se sintió lo suficientemente segura como para compartir parte de su pasado y su historia personal, fortaleciendo así el vínculo entre ellos. Este intercambio silencioso de confianza fue tan importante como cualquier batalla o defensa del rancho. Más allá del crecimiento personal, el rancho también evolucionó como una entidad simbólica. Cada mejora en las cercas, cada capacitación de los trabajadores y cada estrategia de protección implementada reflejaban la transformación de la esperanza en un espacio de resistencia, inteligencia y unidad. El entorno físico se convirtió en un reflejo del crecimiento interior de Hernán y María, demostrando que la fuerza y la resiliencia provenían no solo de la propiedad de la tierra, sino también de la capacidad de aprender, adaptarse y liderar con valentía. Al mismo tiempo, seguían surgiendo desafíos personales, rivales persistentes, viejos secretos familiares y la necesidad de proteger a María y a los trabajadores pusieron a prueba constantemente la capacidad de adaptación de Hernán. María, al enfrentarse a recuerdos dolorosos y enemigos inminentes, también creció en valentía e ingenio. Cada obstáculo superado demostraba que la transformación no era solo temporal, sino profunda y duradera. Al final de este ciclo de superación, Hernán y María ya no eran los mismos. Habían enfrentado ataques, descubierto traiciones, lidiado con amenazas externas e internas, y aún así mantuvieron la integridad del rancho. Su crecimiento personal y colectivo transformó no solo la seguridad física de la esperanza, sino también la confianza, el liderazgo y el vínculo emocional entre los protagonistas. La historia comenzaba a encaminarse hacia su clímax, con una sólida base de valentía, inteligencia y confianza mutua. Con el rancho, la esperanza parcialmente reconstruido tras los ataques, Hernán y María comprendieron que la verdadera batalla estaba por llegar. Las defensas físicas eran sólidas, pero la amenaza se volvía cada vez más compleja. No solo rivales armados, sino alianzas traicioneras, secretos revelados y enemigos estratégicos que tramaban ataques cuidadosamente calculados. Cada decisión tenía ahora un doble peso: proteger la tierra y fortalecer los lazos humanos que aseguraban su supervivencia. María se dedicó a reforzar el rancho con estrategias defensivas sencillas pero efectivas. Rutas de escape secretas para el ganado, sistemas de vigilancia improvisados con señales de humo y puntos de observación estratégicos en las colinas. Cada trabajador tenía una función clara y sabía que cualquier error podía ser costoso. Hernán, a su vez, coordinaba la logística, asegurándose de que los suministros y las armas estuvieran disponibles, pero sin sofocar la creatividad de la joven. Esta colaboración demostró que, a pesar de su experiencia, María ya era esencial para tomar decisiones cruciales. Las subtramas comenzaron a resolverse parcialmente, preparando el terreno para el clímax. Don Luis, quien antes cuestionaba cada decisión de Hernán, llegó a respetar a María y a aceptar su discreto liderazgo. José, quien albergaba sentimientos encontrados hacia María, encontró su lugar como fiel defensor de la hacienda, canalizando su admiración en acciones concretas que fortalecieron al equipo. Incluso Vicente, el espía reformado, se había integrado en la estrategia, ofreciendo información sobre los movimientos rivales, aunque aún albergaba cierta desconfianza. Hernán y María también enfrentaron una prueba emocional. El vínculo que crecía entre ellos se hacía evidente, pero la tensión persistía.
no era solo deseo o afecto, sino una profunda conexión basada en la confianza, el respeto y las experiencias compartidas en momentos cruciales. Aprendieron a comunicarse sin palabras, mediante gestos, miradas y acciones coordinadas, un lenguaje silencioso que los hacía casi invencibles cuando actuaban juntos. A medida que se reforzaban las defensas del rancho, llegaron rumores de que un grupo mayor de rivales planeaba un ataque simultáneo, aprovechando distracciones legales y emocionales. Esta noticia exigió una planificación estratégica. Hernán dividió sus fuerzas en unidades de patrulla, reforzó las cercas y las fortalezas temporales y preparó trampas para frenar cualquier avance enemigo. María coordinó las acciones para proteger al ganado, a los trabajadores y los puntos críticos del rancho, demostrando su evolución como líder y estratega. El pasado de María, que antes parecía lejano, comenzó a integrarse en el presente. Secretos que la habían atormentado se revelaron parcialmente. Viejos enemigos de su familia aún buscaban venganza o compensación. Hernán, al darse cuenta de que su confianza en la joven era más que una simple estrategia, comenzó a aceptar que proteger a María significaba proteger el rancho. Debían actuar juntos, equilibrando emociones y decisiones, sabiendo que cualquier paso en falso podía ser fatal. Además, comenzaron a surgir sutiles indicios de traición. Se cuestionaron alianzas vecinales, promesas de otros ranchos e información aparentemente confiable. Hernán y María aprendieron a desconfiar sin caer en la paranoia, a anticipar movimientos y reaccionar con inteligencia, consolidando un estado de alerta constante. Cada noche, cada observación, cada decisión preparaban el terreno para la inevitable confrontación que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su valentía y lealtad. Al atardecer sobre el rancho, Hernán montó a caballo y contempló la inmensidad de la esperanza. María, a su lado, le señaló pequeñas vulnerabilidades que el enemigo podría aprovechar. Intercambiaron una mirada silenciosa, no de duda, sino de determinación. Ambos sabían que el clímax no solo sería físico, sino también emocional y estratégico. Era hora de reunir todo lo aprendido, cada habilidad adquirida, cada vínculo de confianza y cada decisión tomada durante semanas de tensión. Se estableció la tensión final. El rancho, con sus cercas reforzadas, trabajadores capacitados y líderes preparados, se estaba convirtiendo en algo más que un hogar. Era una fortaleza viviente, un símbolo de resistencia, inteligencia y valentía. Hernán y María estaban listos para enfrentar lo inesperado, y cada acción futura definiría el destino del rancho y la vida de todos sus habitantes. La historia avanzaba ahora hacia el momento crucial, donde todas las tramas, conflictos y acontecimientos convergerían en un clímax decisivo e inolvidable. El amanecer llegó silencioso a la esperanza, pero la calma era solo una ilusión. Los rivales, finalmente reunidos con toda su fuerza, avanzaban por las colinas, sus antorchas cortando la oscuridad como espadas de fuego. Hernán, montado en su caballo, sentía que el corazón se le aceleraba, pero no por miedo, sino por determinación. A su lado, María aferraba su rifle con fuerza, con la mirada atenta a cada sombra, cada movimiento, cada señal de ataque. El primer enfrentamiento ocurrió en las afueras del rancho. Un grupo de bandidos intentó cruzar la cerca sur, pero cayó en una trampa improvisada por María, zanjas cubiertas de ramas y tierra, perfectamente camufladas. Se oyeron gritos mientras algunos caían y otros retrocedían, asustados por la precisión de la defensa. Hernán aprovechó la confusión para colocar trabajadores armados en puntos estratégicos, convirtiendo al enemigo que se acercaba en un peligroso laberinto. La tensión aumentó cuando Vicente, aún escéptico,
señaló la llegada de otro grupo proveniente de las colinas occidentales. Hernán dio órdenes rápidas y precisas. María lideró la defensa del punto más crítico, mientras él cubría la entrada principal con disparos calculados y señales para coordinar ataques sorpresa. La batalla se intensificó. Las balas rebotaban en cercas y barriles, los caballos relinchaban y los trabajadores gritaban instrucciones. En el fondo, Hernán y María se movían casi como una extensión el uno del otro. Cada orden de Hernán era respondida por María con rapidez. Cada amenaza detectada por María era neutralizada por su experiencia. El vínculo que se forjó entre ambos durante semanas de tensión y aprendizaje los transformó en un dúo casi invencible. José, inspirado por su valentía, lideró pequeños grupos para proteger al ganado y evitar que los enemigos se extendieran por el rancho. El punto crítico de la batalla se produjo cuando los líderes rivales irrumpieron en la zona central del rancho, intentando apoderarse de la casa principal e intimidar a Hernán. María, al percatarse del movimiento, avisó rápidamente a los trabajadores apostados en los cobertizos. Una lluvia de disparos precisos cayó sobre los invasores, mientras Hernán se enfrentaba cara a cara con el líder rival. Los dos hombres se enfrentaron con puños, machetes y palabras ásperas. Cada golpe cargaba la historia de disputas pasadas y viejos resentimientos. En el punto álgido del enfrentamiento, una bala perdida impactó en el polvorín improvisado que Hernán había preparado como último recurso. Una explosión atravesó la noche, creando nubes de humo y sembrando el caos entre los atacantes. Aprovechando la confusión, María dirigió a José y a los trabajadores para atacar el flanco enemigo, convirtiendo el desorden en una ventaja estratégica. Los rivales comenzaron a retirarse al darse cuenta de que habían subestimado la fuerza y la inteligencia de la esperanza. El clímax emocional llegó cuando Hernán y María, tras repeler a los atacantes, se encontraron cara a cara en el patio, exhaustos, sucios y heridos. Sus miradas se cruzaron y por primera vez ya no hubo duda ni distancia entre ellos. La batalla no fue meramente física. Fue la confirmación de que la confianza, el coraje y el compañerismo se habían convertido en la base de todo lo que habían construido. La victoria no solo se logró con disparos o trampas, sino con estrategias, sacrificios y evolución compartida. Aún quedaban desafíos por superar. Algunos rivales intentaban escapar con información sobre la propiedad y el antiguo documento seguía siendo una amenaza legal. Pero en ese momento, Hernán comprendió algo esencial. María no era solo una aliada, era parte de la familia que él estaba reconstruyendo, parte de la fortaleza en la que se había convertido la esperanza. Ella, a su vez, sintió que finalmente había encontrado un hogar seguro, no solo en cuanto a tierras, sino también en confianza, respeto y un amor tranquilo. Al amanecer, el polvo y el humo se disiparon, revelando la esperanza intacta y protegida. Los trabajadores se reunieron, exhaustos pero victoriosos. José sonrió, don Luis reconoció en silencio el liderazgo de María, y Vicente finalmente admitió que había subestimado la fuerza del vínculo entre Hernán y la joven. El rancho, tanto física como simbólicamente, emergió transformado. No solo un territorio protegido, sino un hogar reconstruido con valentía, inteligencia y conexión humana. El clímax puso fin no solo a la batalla externa, sino también a la tensión emocional que se cernía sobre los protagonistas. Hernán y María, uno junto al otro, contemplaban las colinas ahora en calma, sabiendo que afrontarían juntos los retos futuros, que la esperanza era más que un rancho. Era la prueba de que el coraje, la unidad y la confianza podían vencer incluso las amenazas más letales. Con la batalla finalmente terminada, la esperanza respiró aliviada.
Hernán y María recorrieron el rancho observando lo que quedaba de la destrucción y el esfuerzo que todos habían hecho para reconstruir su hogar. Cada centímetro de tierra, cada cerca reparada, cada animal recuperado representaban más que la supervivencia. Simbolizaban resiliencia, unidad y el triunfo de la estrategia sobre la fuerza bruta. Hernán, sentado a la sombra de un viejo roble, reflexionaba sobre las lecciones aprendidas. El rancho no podía depender únicamente de su experiencia y reputación. La verdadera fortaleza residía en la capacidad de confiar, escuchar y compartir responsabilidades. María, a su lado, era ahora no solo una aliada valiente, sino una socia estratégica y emocional, capaz de guiar y proteger el rancho con inteligencia y determinación. Los trabajadores, antes temerosos y divididos, ahora parecían unidos y leales. Don Luis, reconociendo el valor de María, ofreció ayuda discreta pero constante. José, transformado por su propio coraje durante los enfrentamientos, se había consolidado como un defensor confiable del rancho, dispuesto a proteger tanto la tierra como a quienes la habitaban. Todas las relaciones fortalecidas a lo largo de la historia se reflejaban ahora en la cooperación y la armonía restauradas. Externamente, los rivales comprendían que la esperanza no sería fácil de conquistar. La combinación de inteligencia estratégica, trampas bien planeadas y coraje humano convirtió al rancho en un símbolo de resistencia en la región. La victoria no fue solo física, sino moral. Hernán y María habían demostrado que, incluso ante traiciones y amenazas inesperadas, la unidad y la habilidad podían vencer el caos. A nivel personal, Hernán finalmente reconoció que su soledad había terminado. María había llenado los espacios que antes parecían vacíos, brindándole confianza, cariño y compañía. Para María, la experiencia consolidó su fuerza interior y su capacidad para afrontar la adversidad, demostrando que la valentía y la inteligencia pueden forjar destinos, incluso en circunstancias peligrosas e inciertas. La tierra, otrora escenario de tensión y amenaza, se transformaba ahora en un escenario de esperanza. La esperanza no era solo un rancho protegido, era un hogar reconstruido, un espacio donde las estrategias inteligentes, la confianza mutua y la valentía colectiva garantizaban el progreso de cada persona. Cada cicatriz en la tierra reflejaba las lecciones aprendidas y la resiliencia de todos los que allí vivían. Mientras el sol salía sobre las colinas, María y Hernán permanecieron juntos, contemplando el horizonte. El rancho, la vida que habían construido y los desafíos que habían superado demostraban que la historia no se trataba solo de batallas, sino de crecimiento, transformación y la capacidad humana para reconstruir y proteger lo más importante. La esperanza no era solo tierra ni posesión, era familia, confianza y esperanza hecha realidad. La conclusión trajo serenidad, pero también la certeza de que los protagonistas estaban preparados para el futuro. Cada desafío enfrentado, cada secreto revelado y cada riesgo asumido moldearon no solo el rancho, sino la vida de todos sus habitantes. Hernán y María emergieron fortalecidos, listos para proteger la esperanza de cualquier amenaza que el destino aún pudiera deparar, ahora seguros de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Meses después, la esperanza florecía. Los caballos galopaban libremente, las cercas recién reparadas brillaban al sol, y los trabajadores se movían con confianza. Hernán, más sereno, compartía decisiones con María, ahora no solo compañera, sino amiga y confidente. El rancho se había convertido en un símbolo de resiliencia, y el respeto de los vecinos reflejaba el equilibrio que habían logrado. Por la noche, se sentaban juntos en el porche, contemplando el cielo estrellado del desierto, en silencio pero seguros. La esperanza no era solo tierra ni propiedad,
Era la prueba viviente de que la valentía, la confianza y la unidad podían transformar la soledad en familia y el miedo en fortaleza duradera. Si te conmovió la experiencia de Hernán y María en La Esperanza, no te guardes esta historia para ti. Compártela con amigos y familiares. Conversa sobre los momentos de valentía y unidad y cuéntanos qué parte de la batalla o la superación te impactó más. Queremos conocer tus reflexiones sobre la lealtad, la confianza y la estrategia en situaciones extremas. Y si quieres seguir nuevas aventuras, desafíos e historias inspiradoras en el rancho y más allá, síguenos y mantente al tanto de los próximos capítulos. La esperanza es más que un rancho, es una lección de vida que vale la pena compartir.